Éxodo capítulo 33 y verso 14 y verso 15. Y la palabra del Señor lee así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y él dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Vuelvo a repetir los versículos. Y él dijo, o sea, Dios, Jehová: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Vamos a orar. Vamos a pedir la dirección al Señor en esta tarde, que nos guíe, que nos bendiga. Padre, gracias. Te honramos, Señor, y te bendecimos en esta preciosa tarde. Señor, no pretendemos saberlo, Dios mío, solo que confiamos en que tu palabra es la revelación tuya. Tu palabra, Señor, trae aliento para nosotros, trae, Dios mío, inspiración. Y creemos, Señor amado, que tu presencia continuará con nosotros, Señor, y que esta palabra sea expresada, Dios mío, en tu propósito y voluntad para cada uno de mis hermanos. Abre nuestro corazón, nuestro entendimiento, para que podamos recibirla, no solamente de una manera intelectual, Dios mío, pero también en el corazón, en nuestro espíritu, Señor amado, y que ella pueda crear en nosotros fe, porque viene la fe por el oír de la palabra. Te damos gracias, Dios mío, y pedimos tu dirección, y pedimos, Señor amado, tu guianza, Dios mío, en esta exposición de tu palabra, en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor. Amén y amén. Siéntese, por favor. En este pasaje que estamos estudiando ahora, hablaremos acerca de la decisión que Dios había tomado para sacar a Israel de Egipto. Y el tema que queremos utilizar en esta tarde, ¿verdad, Señor? Es: si tu presencia no va con nosotros, no llegaremos. Si tu presencia no va con nosotros, no llegaremos. En esta tercera etapa de la vida de Moisés, Moisés tiene aproximadamente, ya va para los 80 años, o ya ha pasado los 80 años Moisés cuando Dios lo llama. Creo que nunca es tarde cuando Dios llama a los individuos para una misión. Hay personas que piensan que Dios no los puede utilizar porque tienen alguna edad, o porque tienen alguna incapacidad, o porque tienen algunas dificultades de complejos, de limitaciones. Y Moisés trató de presentarle a Dios alguno de esas limitaciones que tenía, porque Moisés era un poco corto de palabra y medio tartamudo, y Dios le había asignado una misión. Dios había preparado a Moisés de una manera extraordinaria. Entiendo que de alguna manera Moisés era una persona muy humilde. La Biblia dice que era un hombre tan humilde, entre los más humildes que había, y eso lo dice la Biblia. A pesar de que Moisés pasó por su vida fue, en sus primeros 40 años, la vida de Moisés fue una vida de mucho esplendor. Moisés se había criado en el palacio prácticamente del rey. Moisés llegó a ser, o podía haber llegado a ser, un príncipe. Podía haber llegado incluso a ser el próximo faraón de Egipto, porque tenía esas posibilidades. Era hijo, o lo había adoptado la hija del faraón. En esos primeros 40 años Moisés fue instruido en las mejores escuelas de Egipto. Había sido instruido como un príncipe, como alguien de la realeza, si podemos decirlo de esa manera. Moisés conocía las lenguas egipcias, seguramente que Moisés era un hombre súper inteligente, muy dotado por su trasfondo, porque había prácticamente, por el plan de Dios,
había llegado al palacio siendo un infante, un niño, por asunto de la persecución del faraón antiguo o del faraón anterior. Y entonces Moisés disfrutaba de todos los placeres, podemos decir, o de todos los beneficios, no placeres, pero todos los beneficios del palacio y de lo que podían disfrutar, amén, las personas que vivían en la capital del mundo, entonces conocido como era Egipto, una ciudad de mucho placer, una ciudad de mucha riqueza, una ciudad de mucha fama, amén, muy trascendental, porque muchos países de alrededor sabían de Egipto. Y sabían que era una potencia en ese tiempo. Muchos países incluso temblaban cuando escuchaban de los ejércitos de los egipcios. Así que Moisés creció en ese ambiente, amén, de mucha digamos, reconocimiento. Pero ahora Moisés está en una posición diferente en esta tercera etapa de la vida de Moisés, porque podemos dividir la vida de este caudillo en tres etapas: 40 años en el palacio en Egipto, 40 años en Madiana ya con su suegro, donde consiguió esposa, y los últimos 40 años en el desierto, a donde Moisés tuvo la misión de llevar a Israel a la tierra prometida. En este pasaje que estamos ahora compartiendo, Moisés se ha ubicado después que ha sacado a Israel de Egipto, después que ha sacado a la nación hebrea, después, gloria al Señor, de haber estado 430 años a donde Dios formó a Israel. Habiendo entrado a Egipto 430 años antes, entraron solamente 75 personas, y en 430 años salieron aproximadamente casi 3 millones de personas de Egipto. Lo que significa es que Dios en su propósito, amén, permitió que entraran solamente 75 personas, 2, 3, gracias Señor, unas familias compuestas por los hijos de Jacob, y allí se multiplicaron, y Dios formó la nación hebrea en Egipto. Es decir, que en una nación extraña Dios formó a otra nación y los guardó, amén, y Dios permitió que Israel fuese una nación distinta, una nación, incluso Dios permitió algo que para algunos parece extremo, pero para Dios hacer algo, a veces permite que sucedan cosas que para nuestro gusto, para nuestro parecer, parecieran un poco extremas, porque Dios permitió que su pueblo fuera esclavo por 400 años. Y uno dice, pero ¿por qué eran esclavos si era el pueblo de Dios? Déjeme decirle que Dios tenía un propósito en mantener a Israel en ese tipo de esclavitud. Y uno de ellos fue, hermano, amén, para mantener a Israel, gloria al Señor, y purificarlo, mantenerlo como una nación pura. ¿Y por qué pura? Porque si Israel no era esclavo, Israel disfrutaba de las riquezas de esa nación. Israel podía entonces, gloria al Señor, digamos, pervertirse, perder el propósito de Dios en él. Y para mantener la limpieza y la pureza de una nación, tenía que ser distinguida entre los egipcios, que eran personas que practicaban todo tipo de idolatría, eran gente paganas, eran gente que practicaban al Señor, amén, la adoración de muchos dioses, amén, y eran muy supersticiosos. Y la manera en que Dios iba a mantener a Israel, amén, con esa pureza nacional, era que ellos fueran a la esclavitud, porque eran distintos, porque eran despreciados. No significa siempre que para que usted sea una persona distinta, una persona sobresaliente, tiene que ser menospreciado. Sin embargo, déjame decirte que la iglesia, para que pueda ser la iglesia de Cristo, tenemos que ser diferentes al mundo. El mundo tiene que aborrecernos de alguna manera. El mundo tiene que ver que somos diferentes. El mundo no nos va a aceptar. La gente va a pensar que somos raros, que somos fanáticos, que somos religiosos, porque de esa manera Dios puede mantener la pureza de la iglesia, al igual que para mantener la pureza de la nación hebrea era hacerlo distintos, aunque fuera a través de la esclavitud, porque en el plan de Dios a veces no funciona la lógica nuestra. No funciona nuestro razonamiento. Dios permite que sucedan cosas extrañas porque Él tiene un propósito que no entendemos nosotros. Israel fue formado, amén, en esas condiciones, amén, gloria al Señor. En Egipto gozaban de algunas cosas, tenían sus casas, tenían, amén, otras cosas que abundaban, pero eran esclavos. Porque en ese propósito Dios había permitido para guardar la pureza nacional de esta nación que Dios escogió años anteriores.
Dios manda a Moisés para sacar a Israel y lo saca con mano fuerte y brazo extendido, gloria al Señor. Y después de tener algunos obstáculos como el cruce del Mar Rojo, después de 3 meses, más o menos 90 días, ellos llegan al monte Sinaí. Allí se establece Israel. Allí, gloria al Señor, Dios, llama a Moisés. Incluso se cree que Moisés estuvo, bueno, no se cree, Moisés estuvo anteriormente en ese lugar. Moisés conocía prácticamente ese monte porque él había pasado por allí. Allí Dios, gloria al Señor, se había revelado a Moisés. Y ahora Moisés va de regreso, pero no solito. Ahora Moisés va con una multitud de personas, de aproximadamente 2.7 millones de personas, o bien pudo haber sido casi 3 millones de personas, que un hombre, que un caudillo llamado por Dios los va a dirigir hacia una tierra, gloria al Señor, que Dios le prometió cientos de años antes por medio de Abraham, el primer gran patriarca que Dios había llamado. Pero esa nación que Dios mandó a Moisés a sacar era una nación que no conocía a Dios. Era una nación que no había conocido el nombre del Señor. Para ellos sonó para ellos muy raro. Seguramente que de alguna forma, gloria al Señor, sus antepasados habían mantenido alguna conexión, amén, de un Dios, el Dios de los hebreos. El propio Moisés no entendía, gloria al Señor, no entendía mucho de Dios. Moisés no sabía tanto de Dios. Jehová no se había revelado a Moisés. Dios lo sacó de una manera muy misteriosa de Egipto. Moisés no salió muy bien de Egipto. Moisés salió huyendo de Egipto porque mató a una persona. Entonces ahora este asesino, porque Moisés fue un asesino en realidad, ha confundido el plan de Dios, porque Moisés tenía de alguna manera en su cabeza, en su mente, que Dios sacaría a Israel de Egipto, porque Moisés, siendo aquel hombre humilde, amaba a su pueblo. Y hay algo, hermano, extraordinario que me llama mucho la atención de Moisés. Moisés, a pesar de gozar, hermano, y tener todos digamos, las ventajas de ser un hombre importante de la realeza en Egipto, él ni siquiera, hermano, se olvidó de Israel, su nación. Ellos sabían que Moisés era un hebreo. Después, seguramente, con el paso del tiempo, permítame, amén, expresarlo de esta manera, ahora, Señor, y pensar más o menos cómo sucedió aquello. Es muy posible que por muchos años o por algunos años, la hija del faraón que había adoptado a Moisés, le había escondido ese secreto. Y Moisés a lo mejor creció creyéndolo al Señor, amén, que era hijo de la hija del faraón. Pero al pasar el tiempo al Señor, unos cuantos años, él se da cuenta que él es un hebreo, que él no pertenece a la realeza, que él no es un egipcio en realidad. Pero Dios permite que esté allí. Dios permite que Moisés se desarrolle en ese ambiente de gente muy importante en la política y en aquellos personajes, hermano, que incluso se autoproclamaban hasta ser divinos, hasta ser dioses, y los adoraban y los veneraban. Pero Moisés llegó un momento cuando él crea una conciencia y él sabe que, amén, él es un hebreo, que él pertenece a Dios, y que en medio, hermano, de ese ambiente de grandeza, a lo mejor en algún momento pasó por su mente, no lo sé, hermano, a donde él dijo: yo puedo liberar a Israel desde aquí, amén, siendo el próximo faraón. No sé si él pensó así, déjame pensar lo que pudo haber habido esa posibilidad. Si yo, estando aquí en el palacio, puedo sacar a Israel de Egipto, pero no sucedió así. Él se adelantó al plan de Dios. Moisés en algún momento sintió celos por su pueblo, amor por su pueblo. Qué lindo, hermano, es cuando aquel hombre de Dios, amén, no se olvidó de lo que era, no se olvidó de sus raíces, no se olvidó de su Dios, no se olvidó, amén, de dónde él venía, no se olvidó de su trasfondo familiar, y él amaba a su pueblo. Y la Biblia dice, hermano, que cuando él caminaba, se dio de cuenta que un egipcio maltrataba a uno de los de él. Y él se enojó tanto que le dio unos golpes, y como decimos allá en mi tierra, se le pasó la mano y mató al egipcio. Y alguien vio a Moisés, y Moisés salió huyendo, hermano, salió huyendo y fue a parar hasta la tierra de Madián. Allá Dios le habló a Moisés, allá Dios preparó a Moisés, allá en el desierto. Allá Dios, amén, y en su plan glorioso tenía ya previsto, no que matara al egipcio, pero que saliera de alguna manera de Egipto. Moisés pensó, no sé si Moisés se equivocó en el propósito de Dios,
Y Moisés pensó, si Dios me va a usar para sacar a Israel, pues empiezo con este egipcio y lo mato y así agarro, ¿verdad? Agarro corte de aquí. Pero no era el plan de Dios comenzar a matar a los egipcios. Dios quería glorificarse. Dios quería hacerlo de una manera extraordinaria. Dios quería hacerlo a su manera. Déjame decirte, amado hermano, que a veces nosotros confundimos el plan de Dios. Muchas veces tomamos y hacemos cosas que no están en el propósito de Dios, porque a veces sentimos la emoción, la sensación por aquello que vamos a hacer, pero no pedimos dirección a Dios y pensamos que estamos en el propósito de Dios. Pero qué bueno es esperar siempre en lo que Dios tiene para nosotros, y la única forma de entender el propósito de Dios es cuando comenzamos a experimentar, amén, un compromiso con Dios, una convicción con Dios. Las personas pueden estar muy cómodas haciendo decisiones equivocadas, y a veces, tal vez, hermano, no lo hacen con malicia, no lo hacen de una manera, amén, premeditada, pero cuando sentimos cierta comodidad y hacemos decisiones incorrectas, no necesariamente significa que Dios esté en aquella buena emoción que tenemos al Señor. Significa, hermano, que no hemos buscado la presencia de Dios y nos conformamos con la decisión que hemos hecho, amén, porque sentimos cierto placer en lo que vamos a ganar o adquirir, ahora, Señor, o a llegar, qué sé yo, en aquella decisión que hemos tomado. Pero la pregunta es, ¿cuánto Dios está en aquella decisión al Señor? Puedes llegar hasta al final de la meta que te has trazado si buscas a Dios. Moisés empezó por el lado incorrecto, pero Dios lo apartó para mostrarle que no era la manera que él pensaba, que Dios tenía, ahora, Señor, otro plan, que Dios tenía otra forma de funcionar. Y Moisés es llevado al desierto, ahora, Señor, allá encontró esposa, allá Dios le habló, ahora, Señor, allá estuvo trabajando por 40 años. Y uno se pregunta, tantos años, hermano, imagínese 40 años. Yo no sé si Dios necesitó 40 años para preparar a Moisés para una gran misión. Solamente sé, hermano, que Dios se toma mucho tiempo para formarnos. ¿Cuánto tiempo Dios se tomará para formarle a usted, para formarme a mí? ¿Cuántos años pasarán para que nosotros lleguemos a ser, amén, plenos en Cristo? Cuando digo plenos, hermano, llegar a la estatura, a la medida de lo que Dios quiere que nosotros seamos. ¿Cuántos años pasarán para que nosotros tengamos un compromiso verdadero con Dios, para que entendamos el propósito de Dios? Las personas a veces hoy miden su experiencia por los años de experiencia religiosa que tienen. Pero déjeme decir, hermano, que los años no necesariamente hacen a los creyentes. Lo que nos hace ser creyentes verdaderos y de convicciones es cuando tenemos una experiencia con el Espíritu Santo. Es cuando nos acercamos a la presencia de Dios creyendo y dependiendo de Él. Es cuando tenemos, hermano, convicciones con Dios. No es ser religioso. No es que yo tenga 40 años en el ministerio, 30 o 20. No es que tenga 15 de ser cristiano y la religión me ha dado unas experiencias. Eso es bueno, pero la verdadera experiencia que te da convicciones con Dios es cuando tú te sometes a Dios, es cuando tienes un compromiso verdadero con Dios. Entonces Dios cumple su propósito en nosotros. Entonces Dios comienza a guiarte. Entonces tú comienzas a comprender, amén, y a trabajar a la manera de Dios. ¿Por qué muchas personas a veces fallamos en decisiones que hacemos? Porque las hacemos incorrectas. Ahora Moisés está 40 años con su suegro cuidando las ovejas. Allí encontró esposa a Séfora. Y después de 40 años en la segunda etapa de su vida, Moisés es llamado por Dios para regresar a Egipto. Dios le dio la misión allí en aquella zarza que ardía en el monte, cuando Dios, el Señor, le llamó a Moisés, y Moisés, amén, subió a aquel monte, y allí en el monte Horeb, ahora, Señor, ahí en ese monte el Señor permitió que tuviese una visión. Ahora, Señor, usted sabe la historia, y Dios llama a Moisés en medio de la zarza. Ahora a Moisés se le ha dado una grande misión. Tienes que volver a Egipto. Y tienes que sacar a mi pueblo de Egipto. Y Moisés vuelve a Egipto, ahora el Señor se encuentra con su hermano porque su familia estaba en Egipto. Y ahora Moisés comienza el ministerio, digamos, total de Moisés, su trabajo extraordinario. Y no vamos a entrar, hermano, en el asunto de las 10 plagas ni nada de eso. Vamos simplemente a mencionar la salida de Israel de Egipto. Salen de Egipto con mano fuerte y brazo extendido, y ahora Moisés se encuentra en el pasaje que estamos leyendo en el monte Sinaí.
Allí había sentado, gloria al Señor, había sentado Israel. Allí estaban ellos prácticamente esperando. Cuando Dios decía a Moisés, deténganse aquí, allí se detenían. Y en este pasaje, gloria al Señor, Moisés sube al monte porque Dios lo llamó para subir al monte para darle instrucciones. Porque una de las formas en que uno puede guiar bien su vida, y aquí prácticamente estoy hablando de la vida personal, amén, comparándolo tal vez con la grande misión de Moisés, pero vamos a ponerlo amén, en términos personales. No podemos nosotros tener una vida exitosa en Cristo y poder, hermano, alcanzar aquellas cosas que nosotros anhelamos en Cristo si no subimos al monte a la oración, si no hay un momento apartado para Dios, si no hay, hermano, esa relación personal con Dios. Y Moisés toma, amén, aquella decisión cuando es llamado desde el monte, y él sube y Dios comienza a dar instrucciones a Moisés. El pueblo se había quedado abajo bajo las órdenes de Aarón, su hermano. Se habían quedado allí. Moisés subió, ahora el Señor se tardó, hermano, bastante tiempo allá arriba. Estaba hablando con Dios. Dios estaba revelando a Moisés tantas cosas maravillosas, porque la Biblia dice que ningún hombre, gloria al Señor, ningún hombre como Moisés pudo ver, gloria al Señor, amén, cara a cara al Señor. Y voy a explicar eso de cara a cara luego. Moisés ahora está, amén, siendo transformado. Moisés ahora está recibiendo esas instrucciones y siendo habilitado para una gran misión. Yo he aprendido en la vida que uno no puede alcanzar ni lograr nada si Dios no nos habilita, si Dios no transforma aquellas áreas débiles, aquellas áreas vulnerables en nosotros. Dios no es que no pueda, hermano, Dios puede usar a cualquier persona, pero recuérdate que cuando Dios te usa, tú eres consciente que Dios te usa. No eres como un instrumento, como un micrófono, como un aparato que tú lo agarras y el aparato es simplemente un objeto. No, Dios te usa y tú estás consciente que Dios te usa. Por eso Dios quiere transformar tus debilidades, tus flaquezas, tus áreas vulnerables, gloria al Señor, para que funciones bien. Y Moisés estaba siendo transformado de esas áreas vulnerables, de esos complejos de inferioridad que gloria al Señor, que él tenía. Y Dios comienza a tratar con él. Señor, pero ¿qué dirá el pueblo? Gloria al Señor, ¿qué van a decir Faraón? Gloria a Jesús, ¿qué van a decir si yo voy allá? ¿Qué les voy a decir? ¿Que vengo simplemente a decirles vámonos? Moisés es transformado. Cuando hacemos algo en nombre nuestro, vamos a tener temores, gloria al Señor, porque el temor es una de las cosas que nos impide avanzar. Los temores son aquellas cosas, hermano, o aquel elemento o aquella área de nuestra vida que no nos permite ir a otro nivel de nuestra experiencia. Puede ser, hermano, con Dios, generalmente con Dios. A veces también puede ser en tu vida personal, gloria al Señor, en cosas que tú deseas hacer, amén, para alcanzar algo diferente en tu vida. El temor nos puede llevar a cierta comodidad, a estar en un confort, amén, que nos sentimos allí, porque de allí no salimos, porque de allí no avanzamos y sentimos que todo está bien, pero no podemos progresar. La vida cristiana es de progreso continuo. La vida, gloria al Señor, diaria nuestra, secular, es de progreso continuo también en Dios. ¿Por qué no? Pero a veces nos estancamos y nos quedamos allí, y viene el temor, y viene la desconfianza, y viene la pregunta: ¿y si no tengo éxito? ¿Y si las cosas no salen bien? Pues por eso, hermano, nosotros tenemos que pedir que el Señor transforme aquellas áreas de temor que nos limitan, transformen aquellas áreas vulnerables, amén, que nos hacen, hermano, detenernos. Y ahora Moisés está en aquel diálogo con Dios, y por fin Moisés decide irse y tomar, hermano, la palabra de Dios, y le dice: Señor, si llego allá, ¿qué les voy a decir? ¿Quién me envió? Hay algo maravilloso en este contexto, hermano, o en esta revelación. Dios no se había dado a conocer a ninguna otra persona. Moisés es el hombre que escribe prácticamente el Pentateuco, los 5 libros de la ley: Éxodo, Génesis, Éxodo, Levítico y Deuteronomio. Es el hombre que tiene en sus manos, gloria al Señor, el poder haber recibido la revelación de Dios, porque prácticamente Moisés vive hasta aproximadamente, digamos, vamos a decir, hermano, 2000 años después de Génesis. Y nos preguntamos nosotros: ¿cómo Moisés escribió Génesis si él vive 2000 años después aproximadamente? O 1800 años, 2000 años, póngale, aproximadamente. ¿Cómo sucedió eso? Sencillo. Dios le reveló literalmente a Moisés todo el Génesis. Dios le reveló literalmente a Moisés, no sé cómo, por qué lo hace, todo el libro de Génesis.
Y Moisés escribe Génesis. Así que para Dios revelar algo y hacer algo, para Él no hay nada imposible. Moisés llega a ser el hombre a quien Dios se le revela directamente cuando le dice: mira, si tú llegas allá y te preguntan ¿quién te envió para sacarnos de aquí?, tú le dirás: yo soy el que soy, me envió a vosotros. Es decir, Jehová de los ejércitos, el eterno, el poderoso, me envió para sacaros, porque ellos no conocían el nombre de Dios. Dios no se había revelado a ninguno. Moisés fue el primero en conocer, amén, el nombre de Dios. Yo soy el que soy. ¿Cómo está esto que yo soy el que soy? La palabra yo soy el que soy representa en ese término un eterno presente. No dijo yo fui, no dijo yo seré, dijo yo soy, un eterno presente. Porque Dios es eterno. Dios no tiene problemas con el pasado ni con el futuro, porque Dios vive una eternidad. En el espacio, en la dimensión de la eternidad, no hay tiempo, simplemente hay un solo estado. Por eso Moisés recibe la palabra yo soy. Eternidad presente, no hay pasado, futuro. Yo soy, yo tengo control del tiempo, yo tengo control de los tiempos, de las sazones. Yo soy el que soy, gloria al Señor. El cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Nos envejecemos, las cosas pasan, todo pasa, pero Dios permanece firme. Los problemas vienen y se pueden ir, y Dios permanece firme. Las circunstancias y las crisis pueden venir, pero Dios sigue firme, porque Él dice: yo soy el que soy. Yo soy el que soy, me envió a vosotros. Y Moisés ahora, después de esa orden, vuelvo a repetir otra vez, está ubicado allí en el monte Sinaí. Ya tiene 3 meses allí. Y ahora Moisés, después de estar esos 40 días allá en el monte, él desciende porque Dios le ha dado las tablas de la ley, pero ha dejado encargado a su hermano Aarón. Y Aarón cometió un error muy grave. Muy grave. La gente comenzó a decirle: Aarón, tu hermano se ha tardado de venir, no sé qué le habrá pasado. No sé si a lo mejor se lo comió una bestia, lo mataron por allá. ¿Qué vamos a hacer? Por favor, regrésanos a Egipto. Haz algo, porque estamos aquí desesperados. Es más, Aarón, ¿sabes qué? Mira, extrañamos los dioses de los egipcios, hermano, porque los israelitas traían mañas de allá de Egipto. En sentido espiritual, Egipto representa al mundo. En sentido espiritual, Egipto representa al mundo en su totalidad. Y yo creo, hermano, que cuando nosotros comparamos a Israel con la vida de la iglesia, con lo que éramos usted y yo, ¿se acuerda que usted y yo venimos también de Egipto? No de Egipto literal, el país, pero venimos del mundo. ¿Qué traíamos del mundo, hermano? Traíamos a alguien que dijo por allí lo que yo dije: traíamos mañas del mundo, traíamos costumbres del mundo, traíamos prácticas del mundo. Nuestra vida había sido formada, gloria al Señor, y crecimos en el mundo. Porque en el mundo no hay una evaluación exacta de lo que es bueno y malo delante de Dios, lo que es moral e inmoral, especialmente en esta época. Vivimos en un mundo bastante corrompido, hermano, en un mundo muy corrompido, donde prácticamente los valores morales, gloria al Señor, ya no tienen ningún peso. La vida hoy prácticamente ya ni siquiera está dictada por valores. Hoy está dictada por derechos de cada quien. Las personas piden sus propios derechos, aunque sean inmorales, y los viven en ese nivel, porque ya los valores morales se han perdido. Vivimos en un mundo, en un Egipto corrompido al Señor, donde la iglesia, los creyentes, amén, son constantemente invadidos por el mundo, a donde a veces nos vemos tentados a copiar las cosas del mundo, a vivir como el mundo vive. ¿Por qué? Porque el mundo es atractivo, el mundo del Señor es bonito. Satanás presenta las cosas del mundo preciosas porque son atractivas. Y muchas personas se ven atraídas por el mundo
Y piensan al Señor, amén, que pueden combinar una vida cristiana con el mundo, al Señor, porque estamos en este mundo. Pero Jesús dijo, gloria al Señor, amén, Señor, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mundo, porque así como yo no soy del mundo, tampoco ellos son del mundo. Queriendo decir, gloria al Señor, el mundo, un sistema pagano, un sistema idolátrico, un sistema, hermano, amén, inmoral, el que estamos viviendo, al igual que los hebreos lo vivían en los tiempos de Egipto. Ellos iban con costumbres paganas. Se inclinaban a los ídolos. Y ahora que están esperando a Moisés, el cual no ha llegado, Aarón, su hermano, amén, decide hacerles, bajo su liderazgo, hacerles y cumplirles un capricho, un gusto, y es hacer un becerro de oro. Y dice la Biblia, hermano, que comenzaron a pedir todos los aretes, los arcillos, las pantallas, como usted quiera decirlo al Señor, amén. Y todas las prendas que traían los israelitas de Egipto, y se las pidieron para comenzar a fundir aquello y hacer un becerro. Era mucha gente para que solamente con las prendas hicieran un becerro de este tamaño. Y allí, hermano, frente a ese ídolo, al Señor, que era un ídolo de los egipcios, comenzaron, hermano, al pueblo de Israel a danzar y a cometer, hermano, todo tipo de pecado, de orgías, gloria al Señor, sexuales, y a cometer todo tipo de fornicación y adorar ese becerro, gloria al Señor, mientras Moisés buscaba la presencia de Dios. Qué terrible depravación. Y una pregunta, Señor, o alguien preguntará, pero ¿por qué, hermano, si era pueblo de Dios? Recuerdas, hermano, que Israel recién había sido sacado de Egipto. Ellos no conocían a Jehová. Ellos solo traían las mañas de Egipto. Y una pregunta, y dice, pero ¿por qué entonces Dios permitió que fuera su pueblo? ¿Sabe por qué? Por causa de la promesa. Porque cuando Dios promete algo, Él no quebranta su promesa. Y hemos explicado en ocasiones anteriores que Dios tiene dos tipos de promesa: la promesa condicional y la promesa incondicional. La promesa que Dios le dio a Abraham era una promesa entre muchas otras, Señor. Algunas eran condicionales, pero la promesa de que Dios levantaría a una nación, amén, de su descendencia, un pueblo grande, era incondicional. Y en esa condición, hermano, en esa promesa incondicional, Dios guardó a su pueblo en Egipto, a pesar de que estaban perdidos, a pesar de que eran esclavos, a pesar de que eran idólatras. Dios había cumplido o estaba cumpliendo su promesa incondicional. Y por eso los aguantó, porque Dios tiene promesas incondicionales. Y en esa promesa incondicional, a veces, hermano, incluso, ¿sabe qué? Dios lo aguanta a usted y a mí. Por amor a su Hijo, por la promesa de su Hijo, por el Calvario, por la sangre de Cristo. Dios nos aguanta aun cuando nos portamos mal. Y cuando baja Moisés, encuentra, hermano, aquella fiesta, aquella celebración donde reinaba todo tipo de mal. Usted sabe la historia. Moisés se molestó, pero Dios le dijo a Moisés, al Señor, algo muy importante. Mira, Moisés, voy a tratar de parafrasearlo en el versículo. Yo no voy a ir con tu pueblo. Yo no voy a estar presente con ellos. Voy a mandar mi ángel, y usted lo lee en el contexto, en ese capítulo del 32 y el 33 de Éxodo. Voy a mandar mi ángel para que esté con ellos. ¿Sabes por qué? Vamos a decirlo de esta manera. Porque si yo los guío directamente, vamos a decir lo que quiso decir el texto, yo los voy a eliminar a todos. Voy a mandar mi ángel, como quiero decir, para que el ángel los guíe y los proteja. ¿Sabe por qué? Porque yo los puedo matar a todos. Eso quiso decir el Señor. Y Moisés, aquel hombre manso, aquel hombre humilde, comenzó a cuestionar a Dios. ¿Cuántos aquí han cuestionado a Dios? Nadie levanta la mano. Creo que la mayoría aquí en una prueba han cuestionado a Dios. No se haga así tan buena gente, que usted lo ha hecho. ¿Y por qué Dios? Moisés dijo lo siguiente. Yo he visto, hermano, cosas en la Biblia que me sorprenden. Porque Dios es un Dios soberano. Dios hace lo que Él quiere, como Él quiere, porque Él nos creó. Somos criatura de Él.
No le puede decir, hermano, la pieza de alfarería al alfarero, ¿por qué me hiciste así? Porque el alfarero lo hace como quiere. El barro es simplemente el barro. Y el hombre es nada más que barro. No puede cuestionar a su Dios. Pero hubo un hombre atrevido, un hombre que estaba, hermano, conectado con Dios. Le dijo, espérame Jehová, espérame Señor. Wait a minute. Tú sacaste a Israel de Egipto con mano fuerte y brazo extendido. Y ahora aquí los quieres eliminar. Y parece que Moisés dependía mucho de la gente, porque hay gente que depende mucho de la gente. ¿Qué va a decir la gente? ¿Ha escuchado usted este tipo de personas? ¿Qué va a decir la gente? ¿Qué va a decir si nos ven peleando? ¿Qué van a decir si nos ven discutiendo? Hay que portarnos bien aunque sea en frente de los hermanos. ¿Qué van a decir de esto el otro? Y Moisés le dijo a Dios, ¿qué dirán las naciones de alrededor? Jehová sacó a su pueblo, sacó a Israel de Egipto y luego los mató en el desierto. Y Dios escuchó la voz de aquel hombre. Y el texto dice literalmente, y Jehová se arrepintió. Jehová se arrepintió. Y aunque Moisés entendía que Dios iba a ir con él personalmente, él dice el texto que hemos leído en esta ocasión como el texto base: si tú no vas conmigo, no nos saques de este lugar. Es decir, Señor, yo sé que tú has prometido que tú no vas a ir con tu pueblo por causa de su pecado de desviación inmoral, por causa de su pecado de provocación contra ti. Yo sé que tú no vas a ir con él porque tú me lo dijiste, porque tú dijiste que enviarías tu ángel para protegerlo, porque tú no quieres destruirlo. Pero si tú no vas conmigo, Señor amado, no vamos a salir. Es decir, me voy a quedar aquí en este monte hasta que tú, Señor, nos digas que vas con nosotros. Hermano, qué hombre tan dispuesto, qué hombre, hermano, amén, que insistió en lo que quería, gloria a Jesús. Qué hombre, hermano, que oró, amén, hasta que Dios le contestó. Un hombre de perseverancia, un hombre de humildad, gloria al Señor, que alcanzó, hermano, que logró convencer a Dios, amén, por su pueblo. Pero no lo hizo ni siquiera por él, lo hizo porque amaba a su pueblo. Yo no sé cuántos de nosotros estaríamos dispuestos a dar hasta nuestra vida por una causa de una persona o de un grupo de personas. Y no me refiero a dar la vida a nivel de Cristo, no, me refiero simplemente a desvivirnos por alguien. Hay gente que lo hace, hay misioneros en el mundo que van a una tribu, que van a un país que no es de ellos, después de estar en un país cómodo, van y predican la palabra, hermano. Incluso hay gente que muere en el campo misionero, en África, por allá en aquellos países, hermano, dan su vida. Yo admiro a esa gente, porque tienen un amor verdadero por Cristo. Hay gente, hermano, que dejan todo, un trabajo, una profesión, gloria al Señor, amén, una casa bonita, un buen automóvil, y se van de misioneros a otro país donde no hay nada de eso, porque aman las almas, porque aman a otras personas, gloria al Señor. ¿Se da cuenta? Y Moisés es considerado un hombre que amaba a su pueblo. Y él se puso en la brecha delante de él. Él se puso en la brecha en medio de su pueblo delante de Dios. Dios está buscando gente hoy en día, creyentes, que nos pongamos en la brecha, hermano, que intercedamos por aquellos que están perdidos, que intercedamos por aquellos que están en la droga, que intercedamos por aquellos, hermanos, que no conocen a Jesús, que lloremos, hermano, al Señor. ¿Cuántas veces, hermano, al Señor, nosotros estamos tan interesados y tan preocupados por nosotros mismos, y las almas allá están afuera y el perdido está allá afuera, y oramos por nosotros? Señor, multiplícame la bendición, multiplícame, Señor, que me aumenten, dame un carro nuevo, concédeme esto. Y la gente, hermano, está ya sin Cristo, y nosotros a veces, hermano, estamos entretenidos entre nosotros mismos, cuando aquí tenemos a un hombre que se puso en la brecha aún a costa de su propia vida. Porque en otra ocasión, cuando el Señor también quiso eliminar a Israel, dijo: Señor, si lo vas a raer a ellos, mátame a mí primero. Qué amor, qué hombre de Dios. Si no has de ir conmigo, no nos saques de aquí. Si Jehová, si su presencia no va con nosotros, amada iglesia, atiende bien por favor, ahora esto es para nosotros, no llegaremos.
Porque al fin y al cabo el mismo Dios, el Espíritu Santo que dirigió a esta nación para llevarlos a la tierra prometida, es el mismo Dios que nos está guiando para llegar a la Canaán celestial, hermano, a nuestro final feliz. Gloria a Jesús. Es el que te va a ayudar en los momentos difíciles. El Espíritu Santo es el que te sustenta, el que te levanta, el que te sostiene, el que te dice levántate, el que te dice has dejado de buscarme, el que te dice has menguado en la oración, estás asistiendo menos a la iglesia, estás leyendo menos mi palabra, tu amor se está enfriando. Ese es el mismo Espíritu Santo que sigue guiando a la iglesia y que está cada día intercediendo, el Hijo del Espíritu Santo, por nosotros. Y Él está clamando y Él pone en tu mente y en tu corazón: búscame cada día. Y a veces nosotros hacemos como que no es con nosotros. Si su presencia no va con nosotros, no llegaremos. Moisés estaba tan seguro, tan convencido, como debe de estarlo usted y yo, de que sin el Espíritu Santo, atiende iglesia, sin el Espíritu Santo nosotros no podemos ni siquiera ser la iglesia de Cristo. Ya hemos dicho aquí, hemos enseñado que el que guía la iglesia y que sostiene la iglesia es el Espíritu Santo a través del mecanismo del sacrificio de Cristo, quien nos lo aplica, nos salva, nos redime, nos limpia de todo pecado su sangre. Pero todo eso es aplicado por la obra preciosa del Espíritu Santo. Fue el Consolador enviado allí en Juan capítulo 14. Especialmente casi todo ese capítulo habla sobre el advenimiento del Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo, gloria al Señor, que sería nuestro consolador, nuestro guía, nuestro maestro. Lo que significa entonces que la iglesia, si quiere ser la iglesia de Cristo verdadera, tiene que darle el lugar que el Espíritu Santo merece, la guianza de su presencia. Israel, Moisés, siendo el hombre de Dios, él sabía perfectamente que a pesar de las habilidades que él pudiese tener para guiar a una nación, gloria al Señor, él sabía que no era suficiente. Es más, él sabía que no podrían llegar. No importa cuántas habilidades tengamos, hermano, no importa cuánta experiencia tengamos del Evangelio, no importa que yo tenga 40 años del Evangelio, eso no cuenta. Lo que cuenta es la gracia de Dios en mí y en usted. Lo que cuenta es la guianza de su presencia. Lo que cuenta es que cada día nos levantemos y podamos decir: gracias, Señor, guíame con tu Espíritu Santo en este día. Ayúdame, Señor, porque este día quiero ser mejor, porque este día quiero llegar hasta la tarde victorioso, porque quiero regresar a mi casa gozoso, porque quiero regresar, ir al culto en la tarde gozoso. Señor, no quiero menguar en mi vida espiritual. No se desconecte de Dios. Su única garantía de seguir adelante sirviendo a Cristo es el Espíritu Santo en su vida. No lo menosprecie. Si Dios toca su corazón, no lo menosprecie. Si Dios toca su mente, le dice: haz esto para mí. Lee la palabra, simplemente ponte a orar. No lo tome como un pensamiento y lo ignore. Dios está hablando a su conciencia y le está diciendo: te necesito para que me sirva. Te necesito porque tengo propósitos y planes contigo. Necesito que arregles tu vida. Necesito que formalices tus relaciones conmigo, porque están muy débiles. Hay cuantas personas que no tienen decisiones todavía firmes para servir al Señor, y es muy triste, hermano, porque son conocedores de la palabra por años, pero no tienen una decisión sobre Dios o para Dios. Hay algo maravilloso que ocurre en medio de todo esto, y yo quiero que usted me atienda, muy importante. El texto nos dice que cuando regresó Moisés e Israel estaba en aquella orgía, en aquella adoración de aquel becerro, en aquel desenfreno, había un hombre, aparece en la escritura un hombre por primera vez, porque es la primera vez que yo lo veo, que aparece en este escenario. Y en ese tiempo este hombre era un jovencito relativamente, y era Josué. Si usted lee el contexto aquí en el capítulo 32 y 33, va a encontrar a Josué. Por primera vez se encuentra a Josué. Y desde ese momento Josué comienza a ser evidente, muy poquito, pero comienza a ser evidente, porque usted sabe que Josué fue el hombre que introdujo a Israel en la tierra prometida 40 años después. Pero ya Josué comienza a ser evidente aquí, porque parece, hermano, que Dios comienza a alejar a Aarón del escenario por causa de su pecado, por causa de permitir que aquella nación, hermano, adoraran ídolos, y hasta él mismo los asistiera ayudándoles.
Y Dios comienza a levantar un hombre llamado Josué, que fue el gran caudillo después, que fue el gran hombre que repartió la tierra prometida a Israel. ¿Sabe por qué, hermano? Y quiero decirle esto, algo muy importante al Señor. Dios en este tiempo está buscando hombres y mujeres que sean como Josué al Señor, que cuando otros a lo mejor fracasan, y no estamos de acuerdo, hermano, que alguien tenga que fracasar para que otro se levante, pero cuando otros desprecian la gloria de Dios, cuando otros toman en menos la gloria de Dios, Dios comienza a levantar gente nueva. Dios comienza a levantar gente, hermano, que son a lo mejor recién convertidos, porque otros que tienen tiempo han despreciado la gloria de Dios, la han tomado en menos. Gloria al Señor. Aarón se iba quedando atrás, pero ahora Josué está surgiendo. Dios está buscando gente que surja, gente que se levante, gente que tenga compromiso, gente que diga: yo voy a desafiar todas las cosas que vengan contra mí. Gloria al Señor. Josué es decidido, como el mismo Dios le dijo a Josué muchos años después: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Y más adelante en el capítulo 3 de Josué, Dios le dice a Josué: mira, Josué, desde hoy comenzaré a engrandecerte delante de este pueblo, para que crean que así como estuve con Moisés, yo estaré contigo. Solamente esfuérzate. Lo único que pide Dios, hermano, es que tú des un paso, y Dios va a dar 10 para contigo. Solo un poquito de esfuerzo, solo un poquito de esfuerzo al Señor, y Dios comenzará a mostrarte su gloria. Dios comenzará al Señor a decirte que tú vas a llegar a donde tú anhelas, si solamente cuentas con su presencia, si solamente cuentas con la asistencia de su presencia en tu camino, en tu vida de todos los días. Si tú no has de ir con nosotros, no iremos, Señor. Si tu presencia no va con nosotros, iglesia, no llegaremos. En estos tiempos de mucha comodidad cristiana y de tanta tecnología que tenemos, que no es mala la tecnología, pero que en cierta manera como que esta nueva era de la tecnología nos permite depender y recostarnos sobre ese recurso. En esta nueva era de la tecnología, la iglesia encuentra un desafío muy grande. Y el desafío, ¿sabe cuál es, amado hermano? Y culmino con esto. El desafío es el siguiente: que tenemos formas, instrumentos, recursos, medios para evangelizar a las personas y para llenar nuestros templos, para tener congregaciones grandísimas o mega iglesias. Tenemos el poder de la comunicación. Los que se preparan intelectualmente en la palabra y estudian y pasan seminarios tienen el poder de la palabra. Otros tienen el don de la persuasión, tienen palabra fácil. Pero déjame decirte que no hay nada más eficaz. Atiende bien, no hay nada más eficaz que la obra del Espíritu Santo en la iglesia, porque Dios va a levantar y ha levantado gente muy humilde, que a lo mejor no tienen preparación, no tienen, hermano, amén, gloria a Jesús, un estudio trazado bíblico de teología, no tienen, gloria a Dios, tanta experiencia, pero Dios, amén, usa a aquellos que se ponen en sus manos. Su presencia va con aquellos, gloria al Señor, que a pesar de que a lo mejor no sepan usar ni la tecnología, amén, lo más importante y suficiente es que nosotros contemos con la guianza del Espíritu Santo. No es que sean malos los programas, no es que sean malas las estrategias, gloria al Señor, para ganar almas. No, hermano, el problema es que tenemos que asegurarnos que cada una de esas personas que llegan a las iglesias, aquí donde sea, tengan una experiencia con el Espíritu Santo, tengan un encuentro verdadero con Jesús. Amén, que su vida sea transformada con el Espíritu Santo. No debe de ser simplemente la misión de llenar una iglesia, tener 500, tener 1000. Eso es bueno, todo el mundo se alegra por eso y algunos se envanecen. No es ese el asunto, es cuántas de esas personas tienen un verdadero encuentro con el Espíritu Santo, cuántos viven una vida apartada de Egipto, cuántos saben, gloria al Señor, y entienden que su llamado no es simplemente, gloria a Jesús, ocupar una nómina en un lugar, sino ocupar, al Señor, su nombre en el libro de la vida, y que son candidatos para el cielo. Solamente aquellos que tienen la guianza del Espíritu Santo y que le dan ese lugar a la presencia de Dios en sus iglesias y en su vida personal.
Si tu presencia no va con nosotros, no llegaremos. Y usted puede decirle personalmente al Señor: si tu presencia no va conmigo, no llegaré. La iglesia siempre experimenta cambios, hermano, experimenta procesos muy fuertes, procesos de desafío para nosotros. Y no queremos acomodarnos en un confort personal, queremos sentirnos desafiados. Aunque el desafío represente un poco de temor, represente más desafío todavía, allí es cuando viene la bendición. Allí es cuando viene el progreso espiritual. Allí es cuando Dios hace cosas. Dios no es un Dios que se conforma. Dios es un Dios que quiere que tú y yo trascendamos más allá. ¿Quiere ponerse de pie conmigo, por favor? Israel fue llamado para llegar a la tierra prometida. Y aunque es una historia muy grande, y usted sabe, creo que la mayoría saben el resto de la historia, que Israel no llegó a la tierra prometida. Solamente de casi 3 millones de personas, atiende iglesia, de casi 3 millones de personas, digamos 2.7 millones de personas. ¿Sabes tú quién entraron solamente? Solamente entraron 2 personas: Josué y Caleb. Pastor, pero luego la gente que entró eran niños que nacieron en el desierto en los 40 años. Fue la nueva generación que entró. Pero de los que salieron de Egipto, todos los que murmuraron, todos los que se levantaron contra Moisés, ninguno entró, hermano. Solo entraron las nuevas generaciones. ¿Por qué tendría que ser así si el plan de Dios era que todos llegaran? Y atiende bien, hermano, perdona que esto es chiquitito, atiende bien. El plan de Dios era que Israel llegara a la tierra de Canaán, no en 40 años. ¿Saben cuánto, hermano? Más o menos, por lo menos en 2 a 3 meses iban a estar en Canaán. Porque el cruce desde Gosén, si tú conoces el mapa bíblico, desde Gosén, que es al sur de Israel, en Egipto, al sur de Canaán, prácticamente son posiblemente menos, 1 mes y medio, caminando con sus jornadas al Señor, llegar a la tierra prometida, y es de ustedes. ¿Por qué se tardaron 40 años? ¿Por qué se tardan tanto las promesas de Dios? No es por Él, es por nosotros. Y en esta ocasión, yo no sé si hay algo que tú sabes que necesitas arreglar con Dios. Yo no sé si hay algo que tú sabes que necesitas cambiar en tu vida, moderar en tu vida, entregarle a Dios en tu vida, entregarle tu voluntad, tus deseos, tus aspiraciones, tus complejos, tus áreas vulnerables, tus temores, tus dudas. Porque a veces esos temores, esas dudas se reflejan en las indecisiones de servir a Dios con más compromiso. Y aquellos complejos y dudas que tenemos nos detienen, gloria al Señor, y no nos permiten ir a lo que Dios quiere que vayamos. Y estamos allí y nos conformamos en ese lugarcito, y allí nos quedamos. Y allí el enemigo dice: allí estás bien, acabo vas a la iglesia, el pastor te ve que fuiste. No, hermano, eso no se trata de eso. Se trata de que usted sea bendecido y que usted experimente, que tenga una experiencia con el Espíritu Santo y le lleve a otro nivel de su vida. Padre, gracias. Inclina su rostro. Yo te bendigo en esta tarde y te doy gracias. Yo pido, Señor amado, que tu presencia vaya siempre con nosotros. Ore conmigo allí, por favor. Allí ore conmigo. Que tu presencia vaya con nosotros.